Análisis de sensibilidad en programación lineal. Vamos a ver cómo la variación de los coeficientes de la función objetivo o la variación del término independiente de una restricción afectan en la solución óptima de un problema de programación lineal o en el valor óptimo de este problema. Vamos a verlo ayudándonos de unas applets de GeoGebra que explican este análisis de sensibilidad. Para centrarlo, vamos a ver un problema muy sencillo de dos variables. Este problema plantea la producción óptima de dos tipos de juguetes, de coches y de trenes, da el precio de venta, da detalles sobre los costes, los distintos costes que intervienen en la fabricación de estos juguetes, mano de obra, madera, horas de acabado, horas de carpintería. Y las preguntas que vamos a resolver son del tipo: ¿qué pasaría si la madera solo costara 5 euros cuando el precio de la madera eran 10 euros? ¿O qué pasaría si nos regalaran toda la madera? O bien, si se trata del término independiente de la restricción, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar el fabricante para conseguir incrementar en una hora el total de horas de trabajo de acabado o las horas de carpintería? ¿O qué pasaría si pudiera vender un coche más a la semana? Estas son las preguntas que vamos a responder cuando hacemos un análisis de sensibilidad. Lo primero que hacemos es plantear el problema en un Excel. Yo aconsejaría que se hiciera el problema primeramente a mano, se hiciera el planteamiento a mano y se resolviera gráficamente por curvas de nivel o por Weierstrass. Pero bueno, aquí vamos a ir directamente a hacerlo con el Excel para que se vea cuál es el análisis de sensibilidad que da el Excel a este problema. Aquí veríamos que la solución sería 20 coches, 60 trenes, la función objetivo 1800, este sería el valor óptimo del beneficio, y el análisis de confidencialidad se consigue a través de introducir el complemento solver. Es un complemento que se ha de instalar en el Excel y entonces cuando se pide resolver el problema podemos pedir que nos dé el análisis de confidencialidad. Bien, entonces aquí nos aparecería este análisis de confidencialidad con unos datos que hemos de interpretar. En primer lugar, aquí nos sale la solución óptima. 20 la primera variable, 60 la segunda. El coeficiente de la función objetivo está aquí. Y este intervalo es el que vamos a explicar ahora. Es el margen en el que podemos mover el coeficiente de la función objetivo sin que cambie el punto óptimo, sin que cambie la solución óptima. Sí que va a variar, obviamente, el valor óptimo, porque si este coeficiente 30 en vez de ser 35, en vez de ser 30 es 35, o sea, si los coches dan 5 euros más de beneficio, evidentemente va a haber más beneficio, pero el punto óptimo no va a variar. Lo veremos enseguida con el applet. Y aquí vienen las restricciones. Esto es lo que aparece en el lado derecho de la restricción y este valor final es el que son los valores que toma la función en el óptimo. Es decir, en la restricción de acabado coincide el 100 con el 100. Quiere decir que esta restricción se agota, se satura, se cumple con un igual. La de madera se cumple igualmente con un igual, pero la de coches no. Podríamos producir 40 a la semana y solo vamos a producir 20, porque para conseguir el óptimo hemos de producir 20 y no más. Y este intervalo, es decir, esta restricción, nos dice, esta restricción la podemos aumentar en 20, es decir, podría ser 120 y reducirlo en 20. O sea, variaría entre 80 y 120. ¿Qué pasaría mientras movamos este término independiente de la derecha entre 80 y 120? Pues que no va a cambiar la estructura del problema. Si el problema era un dominio, por ejemplo, con 5 vértices, seguirá siendo un dominio con 5 vértices. Lo veremos en el applet más fácilmente. Y cuando aparece esta expresión, 1e más 30, esto significa infinito. Sería 10 elevado a 30.
Aquí tenemos el applet. Este es el problema de los juguetes. El punto óptimo es 20,60, es este vértice. El valor óptimo es el valor que toma la función en todos los puntos de esta recta, es 1800. Por tanto, de todos los puntos del dominio, el punto que tiene un valor más alto es este vértice, el vértice 2060. En el Excel nos habían dicho que el coeficiente 30 podía reducirse en 10 y subir en 10, o sea, moverse en el intervalo 20-40, sin que la solución óptima variase. Lo teníamos en el Excel. 30, el coeficiente 30, podía aumentar en 10 y reducirse en 10. Por tanto, variar entre 20 y 40. El coeficiente 20, en cambio, solo se podía reducir en 5 y aumentar en 10. Por tanto, puede moverse en el intervalo 15-30. Vamos entonces a ver cómo, cuando variamos estos coeficientes dentro de estos intervalos, el vértice óptimo no cambia. Y si lo hacemos fuera de este intervalo, entonces el óptimo recae en otro vértice. Estos puntos deslizantes nos permiten variar la inclinación de la curva de nivel. En este caso, por ejemplo, tendríamos que la función objetivo es 39x más 20y. Entonces, ajustando esta curva de nivel, obtendríamos, mira, en este caso, que el óptimo sería toda la lista. Bien, vamos a ver qué sucede. Vale, vamos a situar la A dentro de este intervalo. Le hemos variado mínimamente y en este caso, ven, el óptimo sigue siendo este vértice. Vamos a ponerlo a 32. El óptimo es este. Claro, cuanto más nos acerquemos a 40, más estamos cerca de cambiar el vértice. Vamos a rebasar el 40, vamos a situarlo en 45. Cuando ahora afinemos la curva de nivel, vemos que el óptimo se ha desplazado a este otro vértice. Igualmente para el coeficiente y, cuando variamos 20, por ejemplo, 20 lo ponemos en 17. Muy bien. Entonces, el óptimo sigue siendo el vértice original. Si nos vamos, si nos vamos a 10, ahora el óptimo será este otro vértice. ¿De acuerdo? Por tanto, siempre que nos movamos dentro del intervalo, estaremos con la misma solución óptima. Ahora bien, ¿cambiará el valor óptimo? Evidentemente. Si ponemos, por ejemplo, la A en 34 y decimos que el beneficio por los coches, en vez de ser 30, es 34, vamos a restaurar los valores iniciales, ponemos la A en 34 y vemos que tenemos que afinar, tenemos que ajustar la curva del nivel óptimo. Entonces, los coches igualmente se producen. Lo óptimo es producir 20, pero conseguiremos 20 por 4, 80 unidades más, que aproximadamente es esto. Esto no es una herramienta de cálculo, pero más o menos, ¿vale? Aquí tendríamos, veríamos cómo hemos pasado de 1800 a 1880. Justamente hemos tenido que ajustar la curva de nivel porque el valor óptimo ha cambiado. No es lo mismo tener un beneficio de 30 que un beneficio de 34. Ahora bien, si nos salimos del intervalo, el óptimo va a cambiar. Vamos ahora a ver cómo cambiaría la solución óptima y el valor óptimo en el caso en que modificáramos el término independiente de las restricciones. En el caso que el 80 fuera 81, 40, 41, una pequeña variación en el término independiente de las restricciones.
en qué intervalo podemos moverlo de forma que no afecte a la estructura del problema. Es decir, ¿qué quiere decir la estructura del problema? Quiere decir que si el óptimo estaba en la intersección de la primera y la segunda restricción, lo siga estando. Vamos a verlo fácilmente. De acuerdo con el Excel que hemos encontrado, 80 podía variar entre 60 y 100, 40 entre 20 y hasta infinito, y 100 entre 80 y 120. Además, el precio sombra que nos indicaba era 10,010. Este precio sombra lo que quiere decir es en cuánto aumenta el valor óptimo cuando el término independiente de la restricción aumenta en una unidad. ¿Cuál es la variación del valor óptimo cuando el término independiente de la restricción aumenta en una unidad? Este es el problema de antes. Entonces vamos a ver qué sucede cuando variamos este 80. Cuando variamos este 80, fíjense en el gráfico, estamos cambiando esta restricción. La estamos subiendo o la estamos bajando. De forma que, por ejemplo, si la ponemos en 90, el vértice que se formaba aquí, ahora se forma aquí. Por tanto, el problema no ha cambiado demasiado. Ya se ve que es el mismo problema, pero el punto óptimo se ha desplazado. ¿Ha cambiado el valor óptimo? Lógicamente, tendremos que ajustar ahora el valor óptimo para ver que el último punto del dominio que toca la curva de nivel es este vértice. ¿Y ha variado? Pues mira, hemos cambiado de 80 a 90, 10 unidades. Estábamos dentro del intervalo, 90 está dentro de este intervalo. ¿En cuánto ha cambiado el valor óptimo? En 10, 80, 90, la diferencia es 10, por el valor del precio sombra que es 10. 10 por 10, 100. Hemos aumentado de 1800 a 1900. Bien, vamos a ver ahora qué pasaría si cambiamos el 100. Este 100 puede variar entre 80 y 120. Vamos a ponerlo, por ejemplo, vamos a moverlo para ver qué es lo que hace, es esta restricción, ¿de acuerdo? La movemos y resulta que el vértice óptimo, el óptimo ahora se nos desplaza aquí. Muy bien, entonces, ¿dónde tendremos que ajustar la curva de nivel para que de nuevo nos toque a este nuevo vértice? ¿Habrá cambiado? Sí, pues mira, de 1800 a 1940, ¿de acuerdo? Aquí, pues por ejemplo, era de 100 a 115, hemos variado 15 unidades, estamos dentro del intervalo, 15 por 10, 150. Mira, esto debe tener que ser un poquito más. Ahora justo, no. En el 1950 es donde tiene el punto exacto. ¿De acuerdo? Bien, ahora, ¿qué pasaría si nos fuéramos del intervalo? Por ejemplo, 115 lo llevamos a 135. 135. Esta restricción ha desaparecido, ha dejado de influir. El dominio que teníamos de 5 vértices ha pasado a ser un dominio de 4 vértices. ¿Qué sucede? Es otro problema, no tiene nada que ver con el anterior. Hay que volverlo a hacer de nuevo. ¿Por qué? Porque nos hemos salido del intervalo. Vamos a ver, por ejemplo, este 40. Este 40 es esta restricción, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? No afecta esta restricción al valor, al punto óptimo, está aquí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿en qué intervalo la podemos mover? La podemos rebajar hasta 20. ¿Por qué? Porque hasta 20 ya llegamos al óptimo, ¿de acuerdo? Más allá ya cambiamos. Ya no es intersección de la primera y la tercera restricción, sino de la primera y la segunda, o de las que sean, ¿vale? Intervienen otras restricciones. Pero además ha cambiado el problema, ya no tiene 5 vértices, tiene 4. En cambio, por el otro lado, fíjense que no pasa nada, porque como el óptimo está aquí, nosotros podemos aumentar todo lo que queramos y el problema es el mismo, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que tiene cambia, tiene 4 vértices, pero el óptimo no le afecta para nada. Entonces, esta es la explicación del análisis de sensibilidad cuando variamos
el término independiente de la restricción. Para estas apples de GeoGebra están en el Metacampus, las pueden utilizar, las pueden manejar y después responder al problema inicial, que las soluciones están aquí. Tienen el problema inicial en la primera diapositiva y tienen, vamos a ponerlas aquí también, en la primera diapositiva, y tienen la solución para que la puedan comprobar si lo han entendido bien. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.